de aquí, como si realmente existiera una línea en la estimulación. Por eso da lugar a ese proceso. Esta es la mujer joven o la mujer mayor. La vieja, la y joven. en los interesantes, por ejemplo, aquí verán otro efecto de esta capacidad del cerebro para inventarse la joven caballos. ¿O si los ven? Bastantes, ¿no? ¿Cuántos? 4, 5 he contado yo. 2, 3, 4, 5, sí, pequeñito, ¿no? 7, no. Habrá más, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3. 5 he contado yo. Pero yo creo que habrá más. ¿Perdón? ¿Cuántos? Esta es más sofisticada. ¿Cuántos círculos ven? ¿Círculos? 4. No. 4. 7. 7 y 2. Joder. En esta imagen, Muy bien. 7, me he quedado menos de la mitad. en esta imagen ambigua, no sabe cómo interpretarla, interpreta lo que ¿Cómo les engañan, eh? son los rectángulos. Joder, sí, sí. Esto es de neuromarketing. A partir de ese momento, Eso no lo he visto. seguro que pueden ver ahora los círculos de aquí. Ya tienen la información necesaria para decodificar un estímulo. Oh, esta es fantástica. Y luego hay algunos cuadros famosos que utilizan este tipo de principios de creación por el cerebro de la imagen visual para hacer composiciones artísticas. Este cuadro de Dalí se llama Voltaire, hay una imagen de Voltaire aquí enmascarada en el cuadro, y este otro de aquí es famoso, se llama Gala contemplando el Mediterráneo, que vista desde 20 metros se convierte en el retrato de Abraham Lincoln. ¿Lo ven, no? Sí. Y luego hay otros mecanismos que utiliza el cerebro para crear la ilusión de tridimensionalidad, como por ejemplo este mecanismo de aquí, que es el famoso dibujo de Escher, donde uno sigue esta terraza y resulta que se encuentra una cascada, pero la cascada en realidad está al mismo nivel. O luego está esta imagen de aquí, que según cómo la miren, pues son unos operadores trabajando en un techo o subiendo materiales desde una terraza. Y luego, utilizando estos principios, hay artistas que en la calle concisa hacen estos dibujos que dan la impresión de que se ha habido un boquete en la acera y que debajo Sí, yo he pensado también. Y está pintado en el realidad suelo, es alucinante. pictórica que se basa en la capacidad del cerebro para crear imágenes que no existen en la realidad, se ha utilizado en publicidad. Que lleva las cajas colgando en lugar de apiladas en la base. Qué bueno. Eso sí os vale a vosotros también, esta idea. Copias la Pepsi, como vas a luego se enfadan. Nos dejarán, nos montan las ideas. Pero la idea es buena. Luego tengo ya las que generan ilusiones en movimiento. Estas, si miran aquí, pues parece que nada, pero la que empiezan a desplazar la mirada, empieza a temblar toda la imagen. Joder. Y quizás la más espectacular es esta. Increíble. Esta la gracia que tiene es que si la hacen girar con la mano hacia el lado, la pueden hacer girar hacia el lado. ¡Wow! ¡Ostras! No puede ser. En realidad no hace falta que giren la mano. La mano no hace falta, la mano no hace falta. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho, pero... La mano no hace falta, ¿no? Quita el vídeo, no venga. Joder. Qué bárbaro. Claro, Joder. desde luego, yo creo que todos estos ejemplos vienen muy al caso de la jornada de hoy. Ilustran que nuestro cerebro oculta información que de alguna forma puede ser revelada. Pero veamos por qué oculta información que puede ser revelada, porque creo que es importante tener en cuenta lo que voy a explicar a continuación. Todos estos fenómenos perceptivos que acabo de ilustrar se deben a la compleja organización del sistema visual. Es decir, no están ahí por casualidad, sino que se deben a que el sistema visual está formado, para empezar, porque existe un mapa del campo visual en la corteza cerebral, y cada punto del campo visual está representado en un punto de la corteza
cerebral. En realidad, cada punto de la imagen está codificado en un punto de la retina que está en el fondo del ojo y de aquí se transmite a un punto de la corteza cerebral. Por ejemplo, la parte central del campo visual pues, tiene una representación muy grande en la corteza visual, tanto del mono como del humano, mientras que la parte periférica pues, tiene una representación menor. En realidad no existe un solo mapa del campo visual en la corteza visual, sino que existen múltiples mapas de la corteza, de la imagen visual en el cerebro. En realidad se han descrito hasta 50 mapas distintos en el mono, cada uno de los cuales codifica atributos distintos de esta imagen visual. En humanos, utilizando la técnica de resonancia magnética funcional, pues también se han podido mapear algunos de estos mapas. Esto es simplemente un esquema para ilustrar estos diferentes mapas del sistema visual y las interconexiones que existen entre ellos por el mecanismo de las vías o los tractos que ilustraba antes al principio de mi charla. En realidad, la complejidad del sistema visual no se debe solo a que existen múltiples mapas, tanto en la corteza humana como en la del mono, sino también a que existen múltiples células distintas en el sistema visual y ya se observan incluso en la retina. Esto es un esquema, esto es una microfotografía teñida de la retina donde se ven diferentes tipos de células. Estas son las células receptoras que en realidad están contra el fondo del ojo. Estos son diferentes capas de células que extraen la luz y la codifican ya a nivel del glóbulo ocular. Y esta misma complejidad en la organización celular se observa en la corteza cerebral. Estas son células de la corteza cerebral que tienen unas propiedades distintas de las células que las rodean, y aquí se ve otro tipo de tinción que pone de manifiesto otro tipo de células. Y aquí, en fin, no me quiero entretener en explicar los detalles de estos dibujos que ven aquí, pero solo decirles que las que están en zona azul contrastan con las que están en zona amarilla por sus propiedades de respuesta, por sus capacidades funcionales. Por decirlo simplemente, las células en la zona azul son células acromáticas, responden indistintamente, independientemente del color del estímulo, mientras que las células en la zona amarilla son células cromáticas, es decir, responden solo en función del color del estímulo de la imagen. ¿De acuerdo? Esta me la salto porque al fin y al cabo es explicar el origen de esa complejidad en la organización del sistema visual. Y aquí, si recuerdan este tipo de dibujito que hemos visto al principio, que son las ráfagas de potenciales de acción, lo que se observa es que diferentes neuronas prefieren diferentes aspectos del estímulo y en realidad esta imagen más compleja lo que pone de manifiesto es que a lo largo de la jerarquía de la organización de la corteza visual las células responden a diferentes atributos. Esta es la escena y algunos analizan el contraste entre el centro y el fondo, otras analizan el color, otras analizan lo que se llaman protoobjetos, otros analizan los grandes contrastes, otros extraen grandes rasgos de la imagen, otros focalizan la atención y extraen los objetos, otras células focalizan la atención y extraen objetos significativos, es decir, en esta imagen de aquí, la pareja. En definitiva, esencialmente, los diferentes atributos de una escena visual que pueden estar mirando en un momento determinado están representados por las propiedades de respuesta de las neuronas en la corteza visual. Hasta tal extremo que se han descrito neuronas en la corteza visual que tienen unas propiedades de respuesta muy peculiares. Este es un estudio clásico de los años 70, finales de los años 70, en el que se descubrió lo que se llamó posteriormente las células de la abuela. Es decir, son células que responden a estímulos de esta forma de aquí. Es un estudio, por supuesto, hecho con aquella técnica que explicaba al principio de registrar unidades individuales. Un estudio hecho en monos que procedían básicamente estos estímulos, es decir, estímulos con forma de cara, tanto del primate este como del primate este que tienen aquí abajo. ¿De acuerdo? Es decir, eran células sintonizadas a las propiedades de respuesta de este estímulo. Y en humanos, pues también se ha publicado recientemente un estudio donde se ha demostrado que en nuestra corteza cerebral hay neuronas que prefieren a la chica. Hombre, eso no era muy difícil de...
No, es cierto. Literalmente prefieren a la chica. De hecho, hay neuronas para Harry Bell, había neuronas para Jennifer Aniston. De hecho, para que las chicas no se sientan discriminadas, había neuronas que preferían a Bill Clinton. A Clinton. Y lo explico muy rápidamente para que se entienda hasta qué punto el cerebro es complejo. Estas neuronas tienen esta capacidad de respuesta. Solo responden a estímulos específicos, tan altamente específicos como la cara de una persona en particular. Están ubicadas en la corteza temporal, en la misma región que estaban ubicadas las neuronas en el mono, o en la región equivalente, y aquí ven la respuesta, que es similar a este tipo de dibujo de aquí, para diferentes imágenes de la misma persona. ¿De acuerdo? Esto es Catwoman, que recuerdan la película. Lo que es espectacular es que no solo respondían cuando veían la cara de esa persona, en realidad es que ya no es una cara, es prácticamente un personaje de esa actriz, sino que respondían vigorosamente cuando leían el nombre escrito. Y esto es el control. Aquí no hay respuesta alguna para otros estímulos similares. ¿De acuerdo? Y en otras neuronas el estímulo preferido no era Harry Bell, como he dicho antes, sino Jennifer Aniston o... ¿De acuerdo? Este resultado de aquí es importante porque me va a permitir destacar dentro de 2 diapositivas una idea muy importante de la organización y de la complejidad del sistema nervioso que creo que es relevante luego para el neuroma. Antes, déjenme que les explique que el mismo tipo de organización compleja se da en el sistema somatosensorial. Tenemos un mapa de la superficie de la piel en la cabeza, o mejor dicho, en el cerebro. Es un mapa distorsionado porque hay partes de nuestro cuerpo que son más sensibles, como los dedos o los labios, o los órganos de la fonación. Tenemos un mapa también motor, donde hay unas partes de nuestro cuerpo que tienen una mayor precisión en la acción y por tanto pues tienen un mayor número de neuronas dedicadas a su control. Si lo representamos tridimensionalmente es así como seríamos. Es decir, así es como somos para nuestro cerebro. Fundamentalmente somos manos, desde el punto de vista sensible, somos labios, desde el punto de vista motor todavía somos unas manos mayores y unos labios mayores y una lengua mayor. Tengan en cuenta que estos son los órganos que nos permiten manipular nuestro entorno y estos son los órganos que nos permiten comunicarnos con nuestro entorno. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene sentido evolutivo y adaptativo que exista una gran parte de la actividad cerebral dedicada al control. Sigo, pero ya no me entretengo mucho más. En el sistema auditivo existe exactamente el mismo tipo de complejidad. No hay un área auditiva, hay infinidad de áreas auditivas específicas y otras regiones que, no siendo auditivas, están conectadas con las áreas auditivas y que son necesarias para que podamos llevar a cabo la percepción del lenguaje o de la música. En definitiva, lo que quería destacar aquí es que el cerebro está formado por neuronas que están conectadas entre sí, formando una gran y compleja red distribuida. Esta red distribuida, que está esquemáticamente representada aquí, tiene algunos nodos, y en estos nodos se llevan a cabo operaciones de procesamiento específicas, es decir, se computan aspectos específicos relacionados con la estimulación en curso o con la acción en curso. Por ejemplo, identificar si la voz de nuestro interlocutor es aguda o grave y por tanto si es de hombre o si es de mujer. Identificar si la expresión facial de la persona con la que estamos hablando es relajada o en cambio está cargada emocionalmente, es decir, si es una expresión que expresa duda, reserva, miedo, agresión o agresividad, etc. Y en relación con lo que decía antes de la activación de las neuronas de la corteza visual por la palabra escrita del nombre de aquella persona cuya cara activa las mismas neuronas, está esta imagen de aquí. Y esta imagen de aquí la voy a explicar brevemente. La idea es que nuestras memorias y por tanto nuestra conducta en general está representada de forma distribuida en el cerebro, de forma que la activación de cualquier nodo en esta red es capaz de activar la red en su totalidad. Y por tanto, cuando nosotros escuchamos las 3 primeras notas de una pieza musical que tiene alguna vinculación sentimental en nuestra vida, automáticamente se activa el recuerdo que generó
aquella emoción en su momento. O cuando nosotros cuando nosotros olemos, no me sale la palabra que quiero utilizar, cuando nosotros olemos una esencia especial, todos sabrán que eso tiene un poder evocativo muy importante de determinados recuerdos. ¿Por qué? Porque tanto la música, que se asocia a un sentido muy primario, que es el sentido del ritmo, o el olor, que se asocia a lo mismo que el gusto, por supuesto, pero el olor es más fácilmente encontrable en la vida cotidiana que el gusto, a no ser que uno se ponga a comer, o el olor, que tiene un valor adaptativo importantísimo vinculado a la supervivencia del organismo desde una perspectiva evolutiva, tienen una capacidad muy poderosa para fijar memorias. Y por tanto, una vez esta memoria está fijada en una red distribuida, cualquier elemento que active esa red por cualquier extremo, pues tendrá la capacidad de evocar toda la red y por tanto evocar en nosotros ese recuerdo. ¿Cómo medimos la actividad en la red? El doctor Alcañiz ya lo he explicado antes, yo he traído aquí dos ejemplos solo de los múltiples posibles. Uno es utilizando el registro de la actividad eléctrica de las neuronas, no individuales, pero sí de las poblaciones discretas, distribuidas en el cerebro mediante electroencefalograma, donde se colocan unos electrodos en la cabeza, o mediante magnetoencefalograma, donde se miden los campos magnéticos que dan lugar a estos campos eléctricos que registramos con el EEG. Esto es un registro, ven aquí, de actividad cerebral espontánea que se puede analizar de diferentes maneras. Esto es un registro de actividad cerebral espontánea que se puede cuantificar de diferentes maneras. Esto es la potencia en determinada banda espectral de esta actividad eléctrica, es decir, donde quiero ir a parar es que nosotros podemos medir la actividad eléctrica del cerebro vinculada a su activación relativa a la tarea que se está llevando a cabo o a la estimulación que se está presentando. O también podemos medir, mediante la técnica de la resonancia magnética funcional, la activación cerebral de una forma indirecta a través del aumento del flujo sanguíneo a aquellas neuronas que están activas, mediante esta técnica que presenta unos campos magnéticos de alta intensidad a las neuronas que fuerzan un alineamiento de los átomos de hidrógeno, que a su vez genera una señal cuando recuperan su posición original, y que esta realineación en realidad va a variar en función de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre, etcétera, etcétera. Es decir, técnicamente es complicado y es deliberadamente que me entretengo a decir que es técnicamente complicado y a dar algunas pinceladas de esta complicación. La idea esencial es que cuando hay un estímulo aumenta la señal, cuando no hay estímulo la señal disminuye, analizando estos cambios de señales y contrastando el on con el off, es decir, la señal con el reposo o la activación con el reposo, para cada uno de los voxeles, de los milímetros cúbicos en que mapeamos esta actividad, podemos reconstruir mapas de activación. Esta es la técnica de la resonancia magnética funcional que se ha aplicado exitosamente a algunos estudios en neuromática. He traído solo uno, porque en realidad la idea de mi charla era explicar muy por encima cómo está organizado el cerebro y sobre todo dar cuenta de su complejidad. Y explicaré por qué. Este es un estudio famoso, que es el estudio Montague, que se publicó finalmente, ahora hace 10 años ya, en una revista muy prestigiosa, donde se comparaban las respuestas neuronales y las preferencias a dos bebidas carbonatadas altamente conocidas. Este es el estudio que se publicó en su día. Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks. Este estudio tenía varias condiciones y los resultados principales son dos. Primero, que hay una región del cerebro que está relacionada con el placer, que es esta región de aquí, en realidad es toda esta área de aquí, es lo que se llama la corteza frontal, porque está en esta región de aquí, medial, porque está en la cara interna del cerebro, y ventral, porque está en la parte inferior del cerebro. Esta región de aquí, en múltiples estudios en animales y también en humanos, en personas, se ha asociado al placer. Es decir, es una región que activa el consumo de chocolate, por ejemplo, no digamos ya el consumo de drogas de diseño, pero también el saboreo de un plato bien elaborado, el sexo, y en estudios en animales pues se ha observado que los animales pueden usar una palanquita para autoadministrarse una descarga eléctrica en esa región cerebral y lo hacen hasta que mueren.
porque resulta tan placentero que no pueden dejar de hacerlo. Bien, pues esta región de aquí, o la activación, mejor dicho, de esta región de aquí, correlacionó con la preferencia que los sujetos tenían por la bebida, es decir, se les daban a probar a ciegas, las dos bebidas, y los sujetos decían cuál les gustaba más. Y aquellos que seleccionaban más Coca-Cola pues tenían más activación en esta región, y los que seleccionaban más Pepsi tenían activación en esta región. Es decir, que esto simplemente es una activación del placer sensorial, porque esto era un diseño experimental que se hacía dentro del aparato de resonancia magnética con un tubito que se administraba una cantidad ilimitada de la bebida, a la vez que se hacía una adquisición de la imagen cerebral. Esta imagen de aquí es el resultado que se obtuvo cuando se hizo la cata abierta, es decir, los participantes sabían lo que estaban bebiendo. Y aquí, curiosamente, se observó un hecho muy interesante, que es que cuando los participantes bebían Coca-Cola, independientemente que fueran participantes bebedores de Coca-Cola, es decir, que prefirieran de forma espontánea la Coca-Cola o la Pepsi, se activaban algunas regiones del cerebro, como por ejemplo el hipocampo y la corteza prefrontal dorsolateral y otras áreas que no he puesto aquí, que en cambio no se activaron cuando los participantes escogieron Pepsi. Es decir, que los autores interpretaron este resultado como el valor cultural de la marca por encima del valor sensorial o de la calidad del producto que estaban probando. Y este fue uno de los primeros estudios que abrió científicamente las puertas al neuromarketing. Inmediatamente se publicó un editorial en la revista Nature Neuroscience, una revista científica tan buena como la revista que publicó los resultados originales, que se titulaba BrainScan, que es un juego de palabras con BrainScan, que es el tecnicismo que se utiliza para esta adquisición de imágenes cerebrales. Scan quiere decir chanchullo. Y en realidad lo que se planteaba en este editorial es que se abría la puerta a especular con las imágenes cerebrales y a intentar jugar con la ventaja de utilizar estas imágenes. La única reserva que plantea este editorial, y que yo asumo de alguna forma, es que estas imágenes están tratadas altamente, es decir, que requieren un procesamiento y un tratamiento estadístico sofisticado y que es peligroso interpretarlas sin el conocimiento de todo este procedimiento. Y que por otro lado hay que ser cauteloso a la hora de extrapolar los resultados obtenidos en un experimento individual a la población en general. Y eso lo decían no solo en beneficio del público en general, sino en particular en beneficio de las compañías interesadas en implementar técnicas de neuromarketing, porque si resulta que asumen estudios que no están lo suficientemente fundamentados, luego no tendrían, digamos, razón para quejarse de haber hecho una inversión que no le rentabiliza a posterior. Es decir, ya lo verán luego al final de la charla, para la cual ya falta muy poco, donde resaltaré unas consideraciones éticas y por otro lado unas consideraciones técnicas finales. El éxito del neuromarketing que se lanzó en aquel momento, en realidad, no solo es un éxito del neuromarketing o de las técnicas de neuroimagen en el ámbito del marketing, sino que es un fenómeno que ha ido más allá del marketing y ha dado lugar a lo que se conoce hoy en día como la neurocultura. Hoy en día todo es neuro. Hablamos de neuroeconomía, de neuropolítica, de neuroarquitectura, etcétera, etcétera. Entiendo yo que de forma fundamental, porque detrás de la conducta humana, como el doctor Alcañiz ha dicho antes en su intervención, hay un cerebro que es el que organiza y el que gestiona toda esta conducta, y por tanto este interés por cómo el cerebro organiza y gestiona nuestra conducta en aspectos prácticos de la vida cotidiana, pues es un interés legítimo, siempre y cuando, entiendo yo, se tenga cuidado, por ejemplo, de problemas tales como el de la inferencia inversa. Es decir, una cosa es observar que con nuestra manipulación se activa determinada área cerebral, otra es inferir que si observamos la activación de esa área cerebral, la conducta para la que se observó en su día la activación cerebral está siendo implicada. También en la línea de lo que decía el doctor Alcañiz, no se ha descrito todavía la existencia del famoso botón de compra y es muy probable que no se describa nunca, porque tal cosa no existe en el cerebro.
Y no existe porque, por la forma en que el cerebro está organizado, es imposible que exista el botón de la compra. En realidad, este interés por la neurocultura viene por un fenómeno que se ha puesto de manifiesto en un estudio experimental reciente, en el cual, voy a ser muy breve, simplemente se planteaba los resultados de un experimento sobre la activación de la corteza auditiva, viendo la televisión o llevando a cabo tareas aritméticas, y se le preguntaba a los participantes que juzgaran cómo de riguroso era el estudio, cómo de importante era el estudio en función de si el estudio tenía imágenes cerebrales o simplemente tenía un gráfico de barras como el que se observa aquí. Y la conclusión fue que la probabilidad de considerar el estudio científicamente relevante estaba vinculada a la presencia de neuroimágenes, y en un control que hicieron contrastaron esta técnica, que es la de la resonancia magnética funcional, con esta otra imagen. Es decir, aquí sí que ya no había un gráfico de barras, simplemente en esta técnica científica, que es el registro de EEG y su análisis espacial, que he presentado al principio con esta neuroimagen funcional, y el resultado fue similar. Cuando hay un cerebro de por medio, la gente se cree lo mismo. Por tanto, ya casi para acabar, y haciéndome eco de un artículo que se ha publicado también recientemente sobre el neuromarketing y sus perspectivas de futuro, hay dos tipos de consideraciones que me gustaría hacer. La primera son las consideraciones éticas. Mis consideraciones éticas son bastante pragmáticas, o son bastante de laboratorio, por decirlo así, no son de tipo político, cultural, sociológico, etc. Me refiero, toda la investigación que se realiza con las técnicas que he estado discutiendo es investigación biomédica y se rige por unos principios de control ético aprobados internacionalmente hace muchos años en lo que se llama la Declaración de Helsinki, que es del año 68. Es decir, toda persona humana, perdón por la redundancia, que se someta a un estudio biomédico ha de ser tratado de acuerdo a unas normas éticas. Por ejemplo, se tiene que conseguir su consentimiento informado, se tiene que informar de los riesgos y beneficios de la técnica que se va a aplicar. Se tiene que